La Gran Pirámide de Giza. Durante casi 5000 años, nos han contado una historia sencilla. Que el faraón Keops construyó este colosal monumento como su tumba, en solo 20 años. Miles de trabajadores, usando cinceles de cobre, cuerdas y pura determinación. Como puedes ver, hay mucho metal, pero muy poca piedra visible. Y aquí empieza el problema. Casi todo lo que sabes sobre las pirámides no está basado en hechos sólidos. En el mejor de los casos, son suposiciones con algo de lógica. ¿Y si la historia real no solo está incompleta, sino deliberadamente oculta? En el centro de este misterio está un hombre, el Dr. Zahi Hawass, el arqueólogo más poderoso de Egipto. Durante décadas, él ha controlado cada excavación, cada hallazgo, cada secreto. ¿Por qué solo él puede tener la última palabra? ¿Por qué cerrar el acceso a las pirámides? Él insiste, no están cerradas, pero su versión no convence a todos. Lo más extraño es esto: en lugar de fomentar nuevas ideas y descubrimientos, Hawass es conocido por bloquear investigaciones independientes. Silencia teorías alternativas, especialmente las que contradicen su versión oficial. Porque, según él, la mayoría de lo escrito sobre las pirámides está equivocado. ¿La mayoría? ¿Incluso lo que aparece en libros de arqueología? ¿En serio? Excepto yo. No soy amante de las teorías conspirativas, pero ¿por qué Hawass ha luchado tanto por frenar ciertas exploraciones? ¿Por qué detener investigaciones justo cuando aparecen descubrimientos revolucionarios? Hallazgos que podrían reescribir la historia de la humanidad. ¿Protege el patrimonio egipcio, o algo más? Si alguna vez te has preguntado si hay algo más detrás de las pirámides, créeme, querrás seguir viendo esto. Esta noche profundizaremos en evidencias que han desconcertado a científicos, frustrado a arqueólogos y dejado mudos a los historiadores. Desde cámaras ocultas selladas por milenios, hasta cortes en piedra imposibles de replicar hoy en día. La realidad de este monumento es mucho más extraña, y posiblemente mucho más antigua, de lo que la egiptología tradicional está dispuesta a admitir. ¿Pudo construirse la Gran Pirámide solo con cuerdas, herramientas básicas y troncos de madera? ¿O se usó una tecnología antigua que aún no comprendemos? Y si fue así, ¿quién la construyó realmente? ¿Y por qué? Esta noche vamos a levantar el velo del misterio, a enfrentar a los guardianes de la historia y a revelar pruebas que han estado ocultas a plena vista. A veces, los mayores secretos no están perdidos, sino enterrados por quienes prefieren que no hagas preguntas. Y las respuestas que estás a punto de descubrir podrían cambiarlo todo. Cuando pensamos en el antiguo Egipto, imaginamos tumbas doradas, jeroglíficos intrincados y la Gran Pirámide surgiendo del desierto. Durante años, nos dijeron que fue construida hacia el 2550 a.C. por el faraón Keops. Una tumba majestuosa hecha por miles de obreros usando poco más que herramientas rudimentarias. A simple vista, parece una hazaña impresionante de la antigüedad. Pero mientras más la analizas, menos sentido tiene esa explicación. Sorprendentemente, hay muy poca evidencia sólida que respalde esta versión tan aceptada de los hechos. Y muchas de nuestras creencias podrían estar sobre fundamentos muy frágiles. ¿Y si hemos entendido mal quién construyó la Gran Pirámide y cómo lograron una obra tan asombrosa? Un dato sorprendente: aunque es un monumento clave en la historia, no hay inscripciones claras de la época de Keops que digan que él la construyó. Los egipcios documentaban todo, desde sus tareas diarias hasta rituales religiosos y eventos reales. Pero, curiosamente, no dejaron ningún registro claro sobre la construcción de su monumento más emblemático. Algunos arqueólogos mencionan marcas y símbolos en cámaras ocultas descubiertas siglos después. Pero eso solo genera dudas sobre su autenticidad. Después de todo, que el nombre de alguien aparezca en una estructura no significa necesariamente que él la haya construido. Una de las inconsistencias más desconcertantes es el propósito real de la Gran Pirámide. La egiptología tradicional afirma que fue una elaborada tumba para el faraón Keops. Pero, a diferencia de otras tumbas reales, aquí no hay nada que glorifique a Keops. No hay inscripciones decorativas, objetos valiosos, ni restos humanos.
Si realmente fue una tumba, deberíamos encontrar tesoros y arte funerario, como es típico en enterramientos reales, pero no hay nada de eso. Esta ausencia tan llamativa plantea una gran pregunta: ¿y si su propósito fue totalmente distinto, algo más funcional o incluso más avanzado de lo que creíamos? Otro gran misterio es la precisión y complejidad con la que fue construida. Aún hoy, ingenieros y arquitectos se asombran de cómo la pirámide está alineada al norte verdadero, con una precisión milimétrica. En su interior, enormes bloques de granito de hasta 80 toneladas muestran señales de cortes y perforaciones con técnicas que parecen mecanizadas, muy por encima de lo que se lograría con simples herramientas de cobre. El ingeniero Christopher Dunn estudió estas piedras cuidadosamente. Encontró núcleos de perforación perfectamente redondos y cortes con una precisión asombrosa. Recrear esto con métodos primitivos sería prácticamente imposible. Investigadores modernos intentaron replicarlo con cinceles de cobre, y fallaron. Las herramientas se desgastaron rápidamente y apenas lograron avanzar tras días de trabajo constante. Esto nos deja una pregunta inevitable: si ni siquiera la tecnología actual logra estos resultados, ¿cómo lo hicieron hace miles de años? Si regresas en una hora, decía uno de los investigadores, verás que apenas habremos cortado 1 milímetro. El avance es mínimo incluso con esfuerzo continuo. Otro detalle desconcertante está dentro de los pasadizos y cámaras internas. Para construir esas estructuras complejas, necesitaban iluminación constante. Se supone que usaban antorchas o lámparas de aceite, pero sorprendentemente, no hay rastros de hollín ni marcas de humo. No hay manchas en techos ni paredes, algo inevitable si se usara fuego como fuente de luz. Esta ausencia reta la explicación convencional y plantea nuevas preguntas fascinantes. ¿Usaron algún tipo de tecnología de iluminación avanzada? ¿O esto indica un método de construcción completamente distinto? Todo apunta a una posibilidad intrigante: los constructores originales tal vez poseían conocimientos mucho más avanzados de lo que la historia oficial está dispuesta a admitir. Sin embargo, en lugar de explorar estas ideas, la arqueología tradicional, especialmente bajo el Dr. Zahi Hawass, ha defendido con fuerza la narrativa oficial, rechazando cualquier explicación que se desvíe de lo establecido por la egiptología moderna. Investigadores independientes como Robert Bauval, autor de la teoría de correlación con Orión, propusieron que las pirámides se alinean con el cinturón de Orión tal como se veía miles de años antes de la época de Keops. Sin embargo, estas ideas han enfrentado gran resistencia. Lo mismo ocurrió con Robert Schoch y John Anthony West, quienes hallaron pruebas geológicas de erosión por agua alrededor de la Esfinge. West demostró que los patrones de desgaste en la base de la Esfinge no fueron causados por viento ni arena, como afirman los egiptólogos, sino por lluvias intensas y agua corriendo a través del tiempo. La Esfinge y su foso muestran un desgaste ondulado, típico de zonas con lluvias torrenciales prolongadas. Y aquí surge el misterio. La última vez que hubo lluvias así en el desierto del Sahara fue hace más de 12.000 años, justo al final de la última edad de hielo. Incluso si hubo reparaciones por daño hídrico, queda una gran incógnita: ¿cuándo hubo agua en el desierto? La respuesta sorprende: al final de la edad de hielo, hace unos 12.000 años. Esto sugiere que la Esfinge podría haber sido construida por una civilización mucho más antigua que el Egipto faraónico que conocemos. West desarrolló su teoría así: hace milenios, antes de que Egipto fuera un desierto, la meseta de Giza era una sabana fértil. En su borde había una gran roca natural, que un grupo desconocido talló dándole forma de rostro. Tal vez representaba a un dios o un león. Quizá los egipcios no la crearon desde cero, sino que simplemente modificaron un relicto antiguo. Con el tiempo, el clima cambió drásticamente. Llegaron lluvias torrenciales que desgastaron la escultura hasta darle la forma erosionada que hoy reconocemos. Después, las lluvias cesaron y la sabana se transformó en el desierto del Sahara. La arena arrastrada por el viento enterró la estatua hasta el cuello, protegió el cuerpo y conservó las huellas de erosión hídrica. Es posible que luego fuera reesculpida. Los faraones de la cuarta dinastía, alrededor del 2500 a.C., descubrieron la Esfinge enterrada y modificaron su rostro. El faraón Kefren no la construyó, la restauró.
Y aunque esta teoría está respaldada por evidencia científica sólida y es una de las más convincentes que tenemos, la egiptología oficial aún la rechaza o la ignora por completo. Lo más sorprendente es que no han ofrecido explicaciones más creíbles. Así, el verdadero origen y antigüedad de la Esfinge sigue siendo un misterio sin resolver. El descubrimiento de West generó muchas preguntas. En un debate, varios geólogos respaldaron su teoría. Los egiptólogos, en cambio, ofrecieron muy pocas respuestas sólidas. West es, en palabras de muchos, la peor pesadilla de la academia. Alguien externo que presenta una teoría bien argumentada, coherente, con datos sólidos y difícil de refutar. Y entonces, ¿cómo responden los expertos tradicionales? La ignoran. Esperan que desaparezca. Pero no desaparece. Sigue ganando atención. Esto plantea una pregunta crucial: ¿por qué tanta resistencia a explorar posibilidades alternativas? ¿Realmente se trata de proteger el patrimonio egipcio? ¿O se está protegiendo otra cosa? Tal vez reputaciones profesionales, estructuras académicas o incluso el orgullo nacional. Si no hubiera nada extraordinario bajo las arenas de Egipto, ¿por qué tanto secretismo y negativa a investigar más a fondo? Quizás haya tecnología avanzada olvidada dentro de la pirámide, algo que podría cambiar por completo nuestra visión del pasado, y poner en duda todo lo que creemos saber sobre las antiguas civilizaciones humanas. A medida que profundizamos en este misterio, las respuestas podrían ser mucho más sorprendentes y significativas de lo que jamás imaginamos. El enigma sobre quién construyó la Gran Pirámide se vuelve aún más intrigante al explorar su interior. Porque lo que hay bajo la superficie es muy distinto a lo que se nos dice. Siempre nos han hablado de solo 3 espacios: la cámara del rey, la cámara de la reina y algunos pasadizos conectores. Pero descubrimientos recientes revelan algo asombroso. La pirámide podría estar escondiendo mucho más de lo que los historiadores han admitido hasta ahora. A inicios de los años 90, un ingeniero alemán, Rudolf Gantenbrink, exploró unos túneles estrechos en la cámara de la reina, que los expertos pensaban que eran solo simbólicos. Usando una pequeña cámara robótica que se desplazaba con precisión, Gantenbrink descubrió algo extraordinario: una misteriosa puerta de piedra caliza con 2 pequeñas manijas de cobre. Apodada la Puerta de Gantenbrink, capturó la atención mundial. Y no es para menos, jamás se habían encontrado metales dentro de la pirámide. Esto sugería que la puerta podría proteger algo importante. Pero justo cuando estaban por investigar lo que había detrás, las autoridades egipcias suspendieron todo el proyecto sin explicación clara. Casi una década después, en 2002, un equipo patrocinado por National Geographic volvió al lugar. Taladraron un pequeño orificio en la puerta de Gantenbrink, solo para descubrir otra losa sellada justo detrás. Y lo increíble es que esa segunda puerta sigue sin ser explorada hasta el día de hoy. A pesar de las solicitudes constantes de investigadores de todo el mundo, las autoridades egipcias siguen negando el acceso a futuras investigaciones. Esta resistencia repentina en un punto tan crucial plantea una pregunta inevitable: ¿qué hay detrás de tanta cautela? ¿Están realmente preocupados por proteger los tesoros antiguos? ¿O hay algo más que prefieren mantener oculto? En 2017, el misterio se profundizó aún más. Un equipo internacional de científicos utilizó tecnología avanzada llamada radiografía de muones, una especie de escaneo con rayos cósmicos que permite explorar sin dañar la estructura. Los resultados fueron sorprendentes. Descubrieron un enorme vacío oculto justo encima de la Gran Galería, una cámara desconocida tan grande como todas las salas conocidas combinadas. Pero no tiene entrada visible. Nadie sabe para qué fue construida. Los científicos la consideraron uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas. Sin embargo, una vez más, las autoridades egipcias negaron continuar con las exploraciones. Justificaron su decisión con preocupaciones vagas sobre la seguridad y conservación. Pero más allá de los pasajes sellados y cámaras ocultas, también hay pruebas físicas dentro de la pirámide que desafían la historia oficial. Investigadores como el ingeniero Christopher Dunn han documentado marcas que revelan el uso de herramientas avanzadas. Dunn estudió de cerca los bloques de granito en la cámara del rey.
Notó orificios perfectamente perforados y cortes precisos, compatibles con maquinaria moderna, no con simples cinceles de cobre. El granito es una de las piedras más duras del planeta. Las herramientas primitivas se desgastarían o romperían muy rápido. Entonces, ¿cómo lograron tanta precisión hace miles de años? Todos estos hallazgos, cámaras ocultas, puertas misteriosas, herramientas imposibles, sugieren algo extraordinario. Tal vez los constructores tenían acceso a tecnología avanzada, o heredaron conocimientos de una civilización aún más antigua que se perdió en la historia. Aún así, la arqueología tradicional mantiene una actitud cautelosa y defensiva. Tal vez solo quieren proteger el legado egipcio de teorías sensacionalistas. Pero esta cautela podría estar impidiéndonos descubrir verdades esenciales que yacen justo bajo nuestros pies. Al final, quedan muchas preguntas sin resolver. ¿Qué secretos hay detrás de las puertas de piedra caliza selladas? ¿Para qué sirve la inmensa cámara oculta descubierta en 2017? Y podría explorarse ese espacio para revelar quién construyó realmente la Gran Pirámide y cómo lograron semejante hazaña. Con tantos misterios aún ocultos, hay una figura que se interpone entre nosotros y las respuestas, el Dr. Zahi Hawass, el hombre que ha decidido qué puede saberse y, más importante aún, qué no. Durante décadas, Hawass ha dominado la arqueología egipcia. Es carismático, enérgico y feroz defensor del patrimonio del país. Ha ocupado cargos como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades y ministro de Antigüedades, posiciones que le dieron un control absoluto sobre quién puede excavar, qué se puede investigar y qué hallazgos pueden revelarse. Pero detrás de su apasionada defensa de la cultura egipcia existe una realidad mucho más oscura, un sistema rígido y hermético que bloquea a quien se atreva a desafiar la versión oficial. Claro, sus seguidores podrían decir que solo protege los tesoros de Egipto de teorías especulativas o irresponsables. Pero muchos ven en su figura algo más restrictivo que protector. ¿Pero podría haber otra posibilidad, aún más inquietante? ¿Y si el estricto control de Hawass busca mantener ciertas verdades ocultas, para preservar narrativas históricas cómodas y aceptadas? Tal vez protege reputaciones profesionales, tradiciones académicas o incluso el orgullo nacional de Egipto. Dime en los comentarios qué opinas, cuando termine este vídeo. Al decidir quién puede investigar y qué se puede revelar al público, Hawass se ha posicionado como el gran guardián de la historia egipcia, quizás silenciando descubrimientos capaces de reescribir todo lo que sabemos. Su legado es complejo. Por un lado, ha promovido apasionadamente la cultura egipcia y ha elevado la imagen del país en todo el mundo. Pero esta influencia podría haber tenido un costo oculto. Sus políticas restrictivas podrían haber impedido, de forma intencional o no, exploraciones cruciales y descubrimientos clave. Y esto nos deja con una pregunta preocupante. ¿Protege realmente el Dr. Zahi Hawass el patrimonio egipcio? ¿O está resguardando algo más? ¿Secretos que podrían cambiar la historia por completo? Hasta que la arqueología egipcia abrace una verdadera transparencia, quizá nunca sepamos qué hay detrás de esas puertas tan protegidas. Con estas dudas aún sin resolver, veamos algunas teorías alternativas que la arqueología tradicional evita discutir abiertamente. Investigadores independientes han hallado evidencias poderosas que desafían la historia oficial que siempre nos han contado. Ya mencionamos los hallazgos del Dr. Robert Schoch sobre la Esfinge, que apuntan a orígenes mucho más antiguos de lo aceptado, posiblemente vinculados con una civilización olvidada. Sobre esta base, Robert Bauval propuso su famosa teoría de correlación con Orión. Notó algo extraordinario: las tres pirámides principales de Giza se alinean perfectamente con las estrellas del cinturón de Orión. Pero no como se veían en tiempos de Keops, sino como estaban en el cielo alrededor del 500 a.C., miles de años antes de lo que acepta la historia oficial. Difícil pensar que sea una simple coincidencia. Orión tenía un significado profundo para los antiguos egipcios, representaba a Osiris, dios del más allá, del renacimiento y del eterno ciclo de vida y muerte. Si la teoría de Bauval es cierta, entonces los constructores tenían un conocimiento astronómico que la historia oficial no les atribuye. Y algunos investigadores van aún más lejos.
Proponen que los monumentos de Egipto están conectados a una civilización antigua y perdida, poseedora de tecnología y habilidades muy superiores a lo que reconocen los historiadores actuales. El ingeniero Christopher Dunn lo respalda con pruebas técnicas. Examinó los bloques de granito dentro de la Gran Pirámide y halló perforaciones y cortes precisos imposibles de lograr con simples cinceles de cobre. El granito es extremadamente duro, y hasta con herramientas modernas sería complicado lograr tal precisión. ¿Realmente los egipcios lograron esto con herramientas rudimentarias? ¿O fueron ayudados por tecnología de otra civilización, una que la historia ha olvidado? Otra inconsistencia desconcertante es cómo transportaron esos bloques gigantes. Algunas piedras de granito pesan hasta 80 toneladas. Y fueron traídas desde una cantera ubicada a más de 800 kilómetros de Giza. La historia oficial no explica de forma convincente cómo pudieron mover estas moles sin ruedas ni maquinaria avanzada. Incluso hoy en día, transportar piedras de ese tamaño y peso sería un desafío logístico extraordinario. Se requeriría maquinaria pesada, vehículos especiales y una planificación rigurosa. Esta brecha en la narrativa oficial plantea una pregunta obvia: ¿cómo lograron los antiguos constructores algo que incluso hoy sigue siendo extremadamente difícil? Graham Hancock amplía esta teoría. Propone que existió una civilización global avanzada, ahora olvidada, destruida por una gran catástrofe o un lento declive. Hancock señala sitios arqueológicos alrededor del mundo, en especial Göbekli Tepe, en Turquía, un complejo de templos de hace unos 12.000 años. Según él, el conocimiento sofisticado de esa civilización no se perdió por completo, sino que fue transmitido en fragmentos, influenciando a culturas posteriores como la egipcia. Investigadores como John Anthony West y el Dr. Robert Schoch coinciden en esta visión. Ellos sostienen que los egipcios no desarrollaron de la nada su impresionante capacidad arquitectónica, astronómica y matemática. En lugar de eso, heredaron saberes de una civilización anterior. Esto explicaría por qué la cultura egipcia aparece de pronto, completa y sofisticada, en lugar de mostrar una evolución gradual a lo largo del tiempo. Aunque la egiptología tradicional descarta estas teorías como improbables o incluso imposibles, cada vez hay más pruebas que cuesta ignorar. Por ejemplo, el misterioso templo Osirión, en Abidos, construido con enormes bloques de granito y una precisión que rivaliza con la de la Gran Pirámide. Habilidades que supuestamente los egipcios de la época no tenían. También están los gigantescos sarcófagos de granito del Serapeum de Saqqara, cuyos acabados desafían incluso a la maquinaria moderna actual. Estos descubrimientos ponen en duda la historia oficial sobre el antiguo Egipto, y apuntan a capas ocultas del pasado que aún esperan ser descubiertas. Es posible que la arqueología tradicional haya pasado por alto, o incluso ignorado intencionalmente, evidencia de una civilización avanzada mucho más antigua. Si es así, ¿quiénes eran estos misteriosos constructores? ¿Y cómo obtuvieron conocimientos tan adelantados para su época? Después de todo lo que hemos explorado, la ausencia de inscripciones que vinculen a Keops con la Gran Pirámide, la precisión imposible de la piedra, las cámaras selladas aún sin abrir, y las pistas que apuntan a un origen mucho más antiguo, nos queda una sola conclusión: es momento de cuestionar seriamente la versión oficial de la historia que siempre nos han contado. Estos descubrimientos fascinantes sugieren que los constructores de las pirámides probablemente poseían conocimientos y técnicas mucho más avanzados de lo que la historia tradicional les atribuye. Aunque al principio pueda parecer una idea extraña, cada nueva pista la hace más creíble. Quizás los antiguos egipcios sabían mucho más de lo que imaginamos, y esas técnicas avanzadas simplemente se perdieron con el tiempo. O tal vez estos monumentos fueron obra de una civilización anterior, cuyos conocimientos fueron heredados o adaptados por los egipcios siglos después. Pero si estas ideas son tan intrigantes, ¿por qué la arqueología tradicional aún se resiste a explorarlas por completo? Una razón es simple pero profunda: aceptar la existencia de una civilización antigua y avanzada obligaría a reescribir la historia que hoy damos por cierta. Historiadores, arqueólogos e incluso países enteros han construido su identidad sobre la línea de tiempo oficial. Cambiar libros de historia, museos y creencias profundamente arraigadas no es nada fácil. Para Egipto,
aceptar que sus pirámides podrían ser anteriores a su civilización conocida, o que no fueron obra exclusivamente egipcia, toca temas sensibles de orgullo nacional e identidad cultural. Al resistirse a explorar cámaras ocultas, tecnologías antiguas y explicaciones históricas alternativas, la arqueología convencional podría estar, sin quererlo, ocultando verdades clave bajo las arenas del desierto. Imagina si encontráramos pruebas claras de una civilización avanzada que la historia ha olvidado. Ese descubrimiento no solo cambiaría cómo vemos a Egipto, sino que alteraría por completo nuestra comprensión de la historia humana. Desafiaría todo lo que creemos saber sobre nuestros antepasados y sobre lo que fueron capaces de lograr. Frente a estos misterios tan profundos, debemos hacernos una pregunta: ¿se atreverán los arqueólogos a abrir esas puertas selladas y explorar lo que está escondido dentro? ¿O los secretos de la Gran Pirámide seguirán guardados, esperando a que futuras generaciones se atrevan a buscar la verdad? Si te apasionan estos misterios antiguos, no olvides ver nuestros otros videos y suscribirte para acompañarnos en esta aventura por los secretos que la historia aún tiene por revelar. Gracias por vernos y, como siempre, hasta la próxima, cuídate mucho.